¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir este programa final de la semana. Y hoy vamos a tratar un tema que preocupa y le dificulta la vida a muchas personas. Vamos a hablar de una enfermedad, esclerosis múltiple. Solamente el mencionar el nombre hace estremecer. Doy gracias al Señor que no tengo a nadie cerca mío, de familia, que tenga esta enfermedad. Pero es una enfermedad de la que hemos hablado alguna vez aquí en el programa, que afecta la vida de muchos. Está Adriana Carrá, que es médica, la médica responsable de esta entidad que se llama Esclerosis Múltiple Argentina, EMA. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarnos. Ya habías venido, ¿no? El año pasado. El año pasado. Sí, para la misma época más o menos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es casualidad, ¿no? Que no Sí, se sí. celebra nada. No, casualidad. Gracias, Adriana, por venir. ¿Cuál es tu cargo en la entidad? Soy la directora médica de la asociación. Todas las actividades médicas y la organización de actividades con los colegas dirigidas hacia los pacientes están organizadas bajo mi área. ¿Es grande la entidad? En tamaño es chiquitita, la asociación es chiquita, es un edificio propio, pero bueno, se hacen muchísimas actividades, se hacen talleres, atención de grupos de apoyo, asesoría legal, y la verdad que recibe muchísima gente. Sí. Bueno, está Flavia con vos. Así es. Con un apellido que no me voy a animar a pronunciar. Mucha R. ¿Cómo? Mucha R. Mucha R. Bueno, ahora cuando lo pongan en la pantalla, ¿qué tal, Flavia? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cuál es tu función en la entidad? Yo soy counselor, consultora psicológica y coordino talleres terapéuticos grupales y también los grupos de apoyo. Y hago el acompañamiento y seguimiento telefónicos de las personas que han pasado por la entrevista o gente que se contacta con EMA por primera vez por el teléfono o por un mail. Somos un equipo. Sí, bueno, vamos a hablar de eso en esta noche. Vamos a primero hablar, describir la enfermedad. No necesariamente todo el mundo tiene que saber qué es la esclerosis múltiple y a cuántas personas afecta. Les decía antes de comenzar el programa que Emma era el nombre que supuestamente tenía mi mamá, porque mi abuelo fue y la anotó, y cuando volvió del registro civil, estamos hablando en 1914, le dijo a toda la familia, le había puesto Emma. Y todos lo llamaron Emma. Cuando en esa época se sacaba la cédula de identidad a los 12 años, mi mamá hace los trámites y dice, mira, acá no hay ninguna Emma con ese apellido. Pero sí hay, con sí de todo, una Vicenta. Así que mi mamá descubrió que se llamaba Vicenta a los 12 años. Pero yo no sabía eso. Entonces, cuando salgo del registro civil, me acabo de casar y voy en el auto con mi mamá y me dice, Juan Pablo, yo no me llamo Emma. ¿Cómo que no te llamas Emma? Así que técnicamente mi matrimonio es ilegal. No, o sea, ya voy a pronto cumplir los 50 años. No es momento. No es momento. ¿Qué es la esclerosis múltiple, Adriana? Es una enfermedad neurológica, es inmunológica. La causa no se sabe exactamente, pero sí se conoce que afecta a personas muy jóvenes, principalmente entre los 20 y los 40 años. No por eso fuera de este rango la enfermedad no puede aparecer. Sí. Es menos frecuente, pero obviamente aparece. Produce muchísimos síntomas. De hecho, los pacientes la denominan la enfermedad de las 1000 caras, porque es muy difícil el diagnóstico, tanto para los neurólogos o para clínicos o para otros médicos. Y es una enfermedad que si no se detecta rápidamente o el diagnóstico no se hace en los primeros síntomas, con el tiempo lleva a una discapacidad que a veces es irreversible. Y estamos hablando de una población joven. Se calcula que en el mundo hay más de 2 millones de personas afectadas. La OMS la ha denominado una enfermedad catastrófica,
¿Pero por qué? Porque el tratamiento supera lo que es el salario mínimo. Entonces en todo el mundo no hay personas que puedan pagar su tratamiento. Por eso se la llama catastrófica en cuanto al impacto social, económico y del empleo, ¿no? No es como otra enfermedad que uno va al médico, le dan un medicamento, un tratamiento y en cosa de meses o años se cura o se revierte, ¿no? En este caso, ¿hay cura? No, no hay cura de la enfermedad, pero sí hay tratamientos que pueden detener el avance de la enfermedad. Y por suerte en Argentina contamos con todos los tratamientos aprobados en el resto del mundo. Eso realmente es algo muy bueno, es positivo, pero bueno, todo está en hacer el diagnóstico exacto, de no equivocarnos y decidir cuál de todos los fármacos que tenemos a disposición, cuál es el indicado para ese paciente en ese momento determinado. Bueno, es una enfermedad que afecta a cuántas personas, no sé, quizás la puedas contestar vos, Flavia, a cuántas personas en la Argentina. Es mejor que lo conteste la doctora. Lamentablemente no tenemos estadísticas nacionales, sí tenemos una estadística de la ciudad de Buenos Aires, que lo hicimos en 1996, 5 centros nos juntamos, hicimos un análisis y nos daba un valor de 18 por 100.000 habitantes. Ese mismo estudio, cuando pudimos contar con estadísticas para comparar, lo hicimos después del 2010 y en la misma población, los mismos centros, encontramos 38 por 100.000, casi se duplicó la incidencia en 10 años, un poco más de 10 años. ¿Y qué es lo que pasó? Casi, digamos, 40 para hacerlo... Sí, 40 para hacerlo redondo por 100.000 habitantes. Por 100.000. Sí. En la ciudad de Buenos Aires... Tiene 3 millones. Estamos hablando de la capital federal. La capital federal, exactamente. Sí. O sea que habría que multiplicar esos 40 por 300. Por 300, sí, más o menos. 12.000 pacientes se calculan. Sí. Pero bueno, la pregunta era ¿qué nos pasó? Y la respuesta más simple o la más adecuada es decir, bueno, contamos con más métodos diagnósticos, con métodos más sensibles. El hecho de concientizar a la población también hace que lleguen a la consulta más rápidamente y eso hace que el diagnóstico se pueda acelerar en este caso. Bueno, y es de mucho valor esto porque podemos decir qué señales, qué luces rojas el cuerpo empieza a dar, por las cuales nos tenemos que preocupar e ir rápidamente, lo más rápido posible, a la consulta, ¿no? Así es. Hay un gráfico, hay una hay foto. Un gráfico. Sí, vamos a ponerlo en pantalla. El gráfico es una foto que me la mostraron, ahí está. Ahí está, sí. Bueno, yo no hay varios, saquemos... Síntomas. Hay varios síntomas, por lo menos ahí veo 12, ¿no es cierto? Sí. Sí, esto tiene que ver con la campaña que se usó este año para el mes del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Todos los años los centros internacionales, la organización internacional, saca un lema sobre el cual hay que trabajar y este año fueron los síntomas invisibles que hay que tratar de que sean visibles, tanto para el médico como para los amigos, familiares. ¿Y cuáles son esos síntomas? Uno es la fatiga, y es muy difícil entender cuando una persona joven dice estoy cansado, cuando no es un problema cardiológico, no es un problema pulmonar, no es un problema de los músculos, es un cansancio general que a veces es difícil de entender y es difícil de cuantificar, porque ¿cuánto es la fatiga? ¿Es poco, mucho, demasiado? Eso es uno de los síntomas invisibles, otros puede ser el mareo. Hay algunos que están cansados toda la vida sin tener esta enfermedad. Sí, pero igual se nota la diferencia. Sí. Este síntoma es uno de los más generales que es transversal a la mayoría de las personas, lo mencionan. Y es un cansancio que no se puede identificar como diciendo, no hice nada en todo el día y estoy con un cansancio, como si hubiese corrido una maratón, suele decir la gente, ¿no? Y eso es uno de lo invisible que no pueden cómo explicar a la familia, a los compañeros de trabajo. O al médico incluso. O al médico. Claro, porque el cansancio forma parte de nuestra vida, ¿no? En el sentido de que todos tenemos momentos en que estamos muy cansados, así que... Bueno, no tengo razón para estar cansado, pero
no es algo que me va a llevar a mí a ir a un médico, por ejemplo. No, pero el conjunto de otras cosas. A ver, digamos, la segunda. ese La segunda dice más mareo. por ejemplo. Mareo. Mareo, que es una sensación de inestabilidad, una sensación como de trastornos del equilibrio. El otro son problemas de visión. Los pacientes dicen veo menos o veo borroso, y no necesariamente es un trastorno de refracción. No es que va a ir al oftalmólogo, va a corregir sus lentes y va a ver mejor, no, porque es una enfermedad del nervio óptico, afecta el nervio óptico. Entonces lo que hay es una visión borrosa, que puede ser de un ojo, de los dos. Luego tenemos trastornos en el habla. A veces hay una lentitud para hablar, pero no porque haya un compromiso del lenguaje per se, sino que es un problema en la articulación de la palabra. El contenido está bien, lo que quieren decir está bien, pero es la articulación que está como lentificada, y suelen tener una voz casi explosiva. Son personas que gritan con facilidad, y ellos no tienen la idea de que están gritando, hay que estar permanentemente diciendo baja la voz, baja la voz. Bueno, todo ese conjunto de cosas. Dolores, pueden tener dolores en las piernas, en los brazos. Bueno, hay muchos síntomas que en el conjunto nos hacen pensar. Esta placa que estábamos mostrando son los que vos dijiste, señales escondidas, invisibles. Y lo de múltiple, justamente, esclerosis múltiple, porque por lo general es más de un síntoma. Entonces es muy difícil convivir a veces con un síntoma en la vista, el cansancio, la fatiga, un dolor, y esto es lo que también desde la asociación y los grupos de apoyo trabajamos para que las personas tengan ese respaldo, es decir, yo te entiendo o hay alguien que te está entendiendo, y el compartir ese espacio con pares que le están pasando cosas similares es un poder darse cuenta que hay alguien que le pasa lo mismo que a mí, cómo cada uno lo transita. Bueno, déjeme que dé el teléfono, todo el mundo lo conoce ya, todo el mundo, todos los que miran el programa seguido, o algunos dicen cada noche, por ejemplo, Wendy Gaitán de Ramallo dice que está muy bueno el programa. Tenemos un WhatsApp para que la gente nos escriba y nos haga preguntas, seguramente van a empezar a llegar preguntas, para los que viven en la Argentina es el 11-2777-0000. Y para los que están fuera del país, más 549-11-2777-0000. Esclerosis. ¿Es la suma de todo esto o hay una definición, una manera de explicar qué es? Adriana. Es una enfermedad que afecta a la mielina. A ver, ¿y qué es la mielina? Es lo que recubre los axones, los nervios, y lo que me permite hacer las cosas simultáneamente y en milésimas de segundo. Por ejemplo, yo estoy hablando, estoy moviendo la mano, sé si hay alguien por aquí, sé que está haciendo Flavia. Todo eso lo integro gracias a la mielina, y es así, en milésimas de segundos. ¿Qué es? ¿Qué dijiste que es? Mielina. Es un líquido, es una proteína, es una vaina de grasita, de ácidos grasos y de proteínas que recubre los axones, y eso, digamos, para axones la primera son los nervios que salen de las neuronas. Los nervios que salen de las neuronas. Bueno, todos esos nervios se van juntando y se van haciendo fibras cada vez más gruesas, y eso es lo que conduce todas las sensaciones. Tenemos fibras que van de abajo hacia arriba, nos da la sensibilidad, la idea del equilibrio. Tenemos fibras de la corteza hacia abajo que nos da todo lo motor. Después tenemos las fibras de los sentidos, de los oídos, de los ojos. Bueno, todo eso son fibras mielinizadas. Por ejemplo, un bebé cuando nace apenas abre los ojos y apenas puede moverse porque casi no tiene mielina. En la medida que va desarrollándose, sostiene su cabecita, después se sienta, después gatea, después camina y después va desarrollando todos los movimientos finos. Bueno, eso es porque va desarrollando la mielina se cree que hasta los 18 años uno desarrolla mielina porque desarrolla destrezas. Pero bueno, esas capas, en algún momento nuestro propio cerebro la agrede y dice esto no es mío, y ahí es donde aparecen las lesiones. Nosotros en las entrevistas de orientación, donde contenemos a las personas, traducimos un poco la explicación médica y le decimos que se pela el cable y que no pasa la información de un lado al otro. Entonces,
esa es la interpretación que Sí, sí. podemos dar, ¿no? Ahora lo entendí, ahora lo entendí. Bueno, es la parte más didáctica. No, pero es, qué cosa el cuerpo humano es la creación de Dios con una variedad y una infinita cantidad de detalles, ¿no? Es tan preciso todo. Somos un holos, ¿no? Un todo. Un todo. Sí, sí. Por supuesto, hasta ahora no se descubrió la manera de revertir esa pérdida de la melina. No, ahí lamentablemente no, porque al no entender por qué se produce la enfermedad del todo, no hay un tratamiento que lo cure. Esto no es una infección que yo determino cuál es el bichito y le doy el antibiótico exacto. Acá no. Lo único que hay son los fármacos que van retrasando la aparición de los síntomas y retrasando la aparición de la discapacidad. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Ahora, Flavia, vos estás no tanto en el tratamiento médico, sino en cómo ayudar al enfermo y a las familias del enfermo, ¿no es cierto? Primero, contarte que nos gusta hablar de personas con esclerosis múltiple y no de enfermos. Perfecto. Porque justamente, Gracias por corregirme, ¿eh? No, está muy bien. Lo aclaramos porque es una persona que convive con una enfermedad, como puede ser la diabetes o cualquier otra cosa, y nos parece que el valor de persona es potenciarlo. Y justamente sí, estoy en contacto diario desde los talleres, desde los grupos de apoyo. ¿Cuáles son las primeras reacciones de una persona a la que le dicen, mira, lo tuyo es esclerosis múltiple, va a evolucionar negativamente y esto no tiene cura? Y la palabra vedette de todos es la incertidumbre. No sé si Adriana, si adherís con esto, Sí. pero la incertidumbre es qué va a pasar, ¿no? Porque es una enfermedad, al ser crónica, que no tiene cura, asusta mucho, el miedo, el enojo, es como las etapas del duelo, ¿no? Por las que la persona pasa al recibir el diagnóstico. La negación. La negación, el impacto, que no es solamente en la persona que recibe el diagnóstico, sino también en el entorno de la persona. A veces la persona que está diagnosticada lo acepta mejor que todos sus familiares o pareja, si son hijos, si son esposos, los amigos. A veces las personas no quieren contar el diagnóstico. Hay que explicarles, y lo hacen muy bien los doctores también, le dicen que no hay una causa específica, que no es contagioso, que podemos seguir tomando mate, que podemos seguir abrazándonos, un montón de cuestiones que hacen también a la fantasía del nombre y al ser una enfermedad desconocida. Claro, el entorno es Un poco fundamental, frecuente, ¿no? como le llamamos. Para la calidad de vida de la persona que tiene esa enfermedad. El caso que me viene a la mente, no voy a mencionarlo, el esposo se fue. La dejó a esta chica con su hija y son los padres de ella las que están llevando adelante todo el proceso, ¿no? El proceso. Esta chica era una profesional, tenía un título universitario, pero este tipo de situación No es infrecuente. no es infrecuente, y no te preguntas si Exacto. lees o no lees, ¿no? Exacto. Por eso este tema, para contener y recibir tanto a la persona diagnosticada como a los familiares. Por eso hay un grupo de apoyo para personas diagnosticadas y uno para familiares, porque creemos que es muy importante sostener, acompañar. Somos una trama, una red de sostén, de acompañamiento, unos a otros, y Qué bueno. crecer desde ahí la calidad de vida para mejorarla a todos. Voy a mostrar dos revistas o publicaciones que se pueden conseguir esto. Sí, en EMA, o suscribiéndose, asociándose a la asociación, Esta es la reciben entidad, por correo. seguramente va a aparecer un email, ¿no? O algo así de la entidad. Esta es la revista, no sé, la última. No, la siguiente. La siguiente es la última. Esta es Calidad de Vida, ahí está, de EMA. Ya creo, no sé. Ahora viene este año ya, son 2 por año. 2 por año. Gracias. Lo que está sucediendo ahora es que casi ya nadie anota las direcciones de correo, ni de Facebook, ni nada. Va a Google, pone EMA y sale, ¿no?
Bueno, que no salga el nombre Emma de otras personas, pero sí va a Sí, pero salir, sale. va a salir Web, automáticamente Sí, en o poniendo Google esclerosis múltiple ya o sale. esclerosis múltiple y va a salir Argentina. esta entidad y donde usted puede recabar más información, pedir ayuda. Tenemos área legal, área social, porque sabemos, como dijo la doctora, el tema de lo costoso que son las medicaciones. A veces las personas tienen dificultades para conseguirlas a través de la obra social o de su prepaga. Entonces asesoramos desde todo lo que es los tratamientos para poder conseguirlos. El área social también aborda a la persona desde lo que es como tramitar un certificado de discapacidad si lo necesitase, u otro tipo de trámites, ¿no? Es integral, es ver a la persona con las distintas situaciones que puede estar atravesando. Cuando la persona recibe esta noticia, y lo que vos dijiste, Flavia, es incertidumbre, enojo, negación, ¿no? En un momento tiene que empezar a aceptarlo. Y la doctora, ¿qué le dice? Mira, esto es así, todavía no se encontró la cura. ¿Cuáles son cómo va a ir evolucionando, Adriana, Bueno, la primero enfermedad? el diagnóstico generalmente no lo decimos en la primera consulta, primero porque el paciente tiene que estar preparado y la familia, y segundo pues tenemos que estar seguros de lo que le vamos a decir. Claro. Y lo curioso es que cuando hablamos del diagnóstico es como que hay una dicotomía en el diálogo, ¿no? Mientras el médico habla de cómo es la enfermedad y le explica cómo es la enfermedad y qué tratamientos puede recibir, el paciente pregunta si puede tener un bebé, si va a llegar a una silla de ruedas, si va a perder su trabajo, o sea que es como que son no dos mundos, pero sí dos circunstancias totalmente diferentes, y nos lleva más de una consulta a tratar de unir esas dos cosas y entrar el médico en la realidad del paciente y el paciente en la realidad de su tratamiento. Pero si uno los guía y los acompaña, digamos, lo aceptan, lo entienden y bueno, empiezan. En el proceso, todas estas señales que figuran en la pantalla, ¿van creciendo, se van complicando o en algún momento desaparecen? En algún momento mejoran o desaparecen porque casualmente la característica de la enfermedad es que los brotes van y vienen, no son permanentes, los síntomas van y vienen, no son permanentes. Entonces eso también hace difícil el diagnóstico porque hoy se sienten mal y a la semana están perfectos. Y bueno, los síntomas van y vienen, entonces hay que explicarle que una cosa es el tratamiento de los síntomas y otra cosa es el tratamiento de la enfermedad para evitar que esos síntomas vuelvan a aparecer. Claro. Y sobre los síntomas también trabajamos mucho nosotros en los grupos con las personas a generar estrategias. Por ejemplo, cómo ahorrar energía para fatigarse menos ante los dolores. Bueno, tratar de buscar la forma de trabajar más cómodo en sus ambientes de trabajo, hacer pequeños descansos. O sea, es convivir, es vivir con. Sí. Entonces ese es el modo de trabajar que tenemos y de proponer a las personas. Es un cambio, algo vino a cambiar y es incluirlo. Entonces, antes de resistirlo, es mejor tratar de transitarlo. Sí, me acuerdo de alguien que sufrió, no digo esta enfermedad, definitivamente no era, y se encontró mirando el techo de la habitación y con un pronóstico no muy claro, y me acuerdo que me contó, dice, me di cuenta que me tenía que hacer amigo de la enfermedad, y en vez de luchar en contra, negarlo, protestar, enojarme, echarle la culpa, vaya a saber a quién, me dijo, me tengo que hacer amigo de la enfermedad. Siempre recuerdo eso, porque no es fácil, ¿no? Eso, Es muy difícil. Es lo más difícil, sí. Juan de Rosario pregunta, ¿la enfermedad es más dada en las mujeres? Sí, hasta no hace mucho la incidencia era 2-1, 2 mujeres por cada hombre. Hoy Argentina tiene 3-1, 3 mujeres por cada hombre, y hay lugares de Europa o del hemisferio norte, los países nórdicos, donde la incidencia llega a 4 o 5 por hombre. Ajá. Sí.
¿Hay alguna razón, alguna explicación? No, no hay una razón. En un momento se pensó que probablemente algo hormonal sobre los estrógenos, la progesterona, podía hacer que las mujeres tuviéramos mayor incidencia, pero después se observó que no es conocido por qué las mujeres tienen Ahora, con más. todo esto del gen humano y de todo lo que se sabe en la genética, todavía se ha descubierto que es hereditario. No es hereditario, pero sí se sabe cuáles son los genes que están afectados, pero no es una enfermedad hereditaria. Si bien en una familia puede haber más de un integrante, y esto es muy raro, no es una enfermedad que de padre a hijo se pueda transmitir o que haya dos hermanos en la misma familia, es sumamente infrecuente. Es una enfermedad que se da mucho en los caucásicos, y todos los caucásicos tenemos un gen que se llama el DR2, pero ese gen, según lo que lo gatilla, puede desencadenar cualquier enfermedad inmunológica. Entonces quizás en una familia podemos ver alguien con esclerosis múltiple, alguien con diabetes, alguien con reuma, porque más o menos son enfermedades inmunológicas. No hay una terapia génica, eso todavía no ha llegado para la esclerosis múltiple, pero sí hoy podemos determinar, por ejemplo, qué tratamientos actúan sobre determinados genes, pero eso está todo en investigación muy básica todavía. Claro. O sea que no alguien que tiene esclerosis no tiene que tener temor de procrear. No. ¿Es posible que una mujer con esclerosis sea mamá? Sí, eso por suerte ha cambiado en los últimos años, porque hace 10 años atrás no es que se le prohibía, pero se le sugería no tener bebés porque el embarazo empeoraba, no el embarazo, sino en el posparto se empeoraba la enfermedad. Hoy sabemos que pueden tener bebés, que pueden amamantar, que no pasa nada con la enfermedad. Incluso hay tratamientos que sí se pueden mantener durante el embarazo, y esto es de hace 2 años. O sea que bien. O sea, a ver, quiero ver si puedo salir, porque uno cuando escucha este tipo de cosas, no tengo entre 20 y 40, no sé si se han dado cuenta de eso, y soy hombre, es decir, la posibilidad de que yo adquiera esta enfermedad es muy baja. Es baja, pero no es imposible. Ah, no me digas. digas. Es autoinmune. Sí, es autoinmune. Es autoinmune. ¿Qué cosa esto de las autoinmunes, no? Sí. Alguien está viendo el programa. Cuando el cuerpo ataca al propio cuerpo. Vas a ver de quién estoy hablando. La celiaquía. Y muchas otras enfermedades autoinmunes. ¿Significa qué cosa? ¿Que no tienen cura? ¿Eso significa autoinmune? No, autoinmune es una autoagresión, si uno lo quiere traducir de alguna forma. Es una agresión a nuestro propio sistema inmune. Y ahí, bueno, depende de lo que ataquemos, es la enfermedad que vamos a tener. ¿Serviría para esta enfermedad el tratamiento de células madre? Bueno, ya nos estamos metiendo en un rubro muy... No. Hay lugares donde hay protocolos de trasplantes de médula, no de células madres, pero sí trasplantes de médula de las propias células del paciente, pero todavía eso está en investigación, y los centros que hay, que son muy poquitos en Europa, que son centros controlados y de nivel científico, utilizan este tratamiento para los casos sumamente graves, aquellos que han sido refractarios a cualquier otro tratamiento. Entonces la población hoy es muy pequeña. En Israel, por ejemplo, hay un centro, que ahora no recuerdo el nombre, que está en Jerusalén, que tiene mucha experiencia en trasplante de médula. En España también, en Málaga. En Estados Unidos hay algunos centros. Es un tratamiento que está en vías de... Aquí en Argentina todavía no. No, todavía no. Posiblemente mencionaste el de Jerusalén, un hospital que, como les dije antes, se me va a olvidar el nombre, que vino un cirujano argentino que está trabajando en ese hospital y nos hablaba de la robótica que tienen para la cirugía, sí. que hacía poco habían hecho la primera cirugía combinando 2 robots,
y tenía que ver con una cuestión en la columna, bueno, Sí, o sea sí, que, sí. El avance está en todos sí, lados. bueno, se duplica el conocimiento, al principio del 1900 se duplicaba cada 47 años, se dice que se va a duplicar el conocimiento en el año que viene, el 2020, cada 73 días. O sea, es una cosa que la ciencia Avance. se multiplica. Carlos de Santa Fe hace esta pregunta, dice, ¿es tan sencillo entregarse o tiene más resultado luchar y buscar la sanidad? Y pregunta luego, ¿hay medicina alternativa? A ver, medicina alternativa puede ser yoga, puede ser reiki, Claro, más que puede ser alternativo, relajación, complementario, claro, ¿no? son complementarios, pero no es que un tratamiento suple al otro. Los dos generalmente, porque también entendemos que es una enfermedad crónica, que el día que aparece al menos la va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces tratamos de que haya otros tratamientos que acompañen al tratamiento médico. Pero seguramente habrás escuchado de médicos que exploran otras alternativas. Sí, lo que ocurre es que todo lo que sea medicamento alternativo no es algo que esté aprobado No, no. y las agencias regulatorias no lo han aprobado. Entonces, Sí, pero eso para el que está enfermo no significa mucho. no, pues nosotros siempre les pedimos que haya un diálogo sincero. Si van a tomar un tratamiento, que nos informen, nada más, no se lo vamos a prohibir. Claro. Porque me acuerdo hace muchos años, yo tenía un programa en Radio Municipal y estaba explotando el tema de la crotoxina. Y vino una mujer al estudio allí, en pleno centro de Buenos Aires, que tenía cáncer y me decía, no sé si cura o no cura, denme Claro, la libertad y el claro, derecho a a elegir. probar. Y había una gran oposición al tema de la crotoxina. Creo que todavía no se ha probado eso, ¿no? No, Científicamente. no. Y doy fe de que hay personas que le ha hecho muy bien. Gente de mi relación, que exploraron la quimioterapia y los rayos, y cuando empezaron con la crotoxina sintieron una mejora, en algunos casos hasta curación. Gracias, nos dice Alicia, de que podamos hablar de este tema, que es una enfermedad muy importante de conocer. Flavia, ¿qué es más difícil, armar un grupo de enfermos o de parientes de enfermos? A ver, nosotros convocamos a ambos. A veces pasa que vienen las personas diagnosticadas y a veces pasa que vienen los familiares, y nosotros proponemos a ambos. Incluso a veces empieza a veces el familiar a venir porque es el que está más preocupado o es el que está menos negado, porque el que está diagnosticado está con todo el trabajo como dijo la doctora, de lo complementario. Quería agregar algo, ¿no? Que trabajamos mucho sobre adherencia al tratamiento. Una persona que tiene confianza en su médico, que puede hablar, contarle lo que le pasa, que no quiere pincharse más, que está esperando que le puedan pasar a un medicamento oral, a un tratamiento oral. Lo complementario para nosotros es muy rico porque desde esto, el grupo de apoyo es complementario al tratamiento. Claro. Los talleres terapéuticos grupales son complementarios. La meditación, la arteterapia, el canto, el yoga, cualquier actividad que uno puede trabajar, sacar las endorfinas, digamos, mejorar, sentirse mejor, hacer un hobby, un deporte que estaba haciendo, si no lo puedo hacer completo como lo hacía antes, buscar las formas de adaptarlo. Confiamos mucho en los recursos internos que tienen las personas. Muchas personas descubren, a veces dicen, ¿no? ¿Qué me vino a mostrar la enfermedad? De lo que era capaz de hacer y no sabía. Sí. Sí. Pero si le tuvieras que dar un consejo a un familiar, que vean a la persona que tienen adelante como persona y como familiar y no como enfermo. No la enfermedad.
A veces las mamás suelen decir, los padres, que a los coordino grupos de jóvenes y a veces los padres dicen, bueno, que no salga, que no hagas esto, no hagas lo otro, por miedo a que le pase algo, como una bomba va a estallar, se suele decir. Y la verdad, lo que proponemos en EMA es, y en el equipo de neurólogos que son amorosos, súper copados, es que hagan la vida lo más normal posible, sumando esto que vino, un diagnóstico, síntomas invisibles, que hablen con su familiar. ¿Cómo es que se siente la fatiga, Juan Pablo? ¿Cómo lo sentís en el cuerpo? Y esa es hablar, que no sean tabú la enfermedad. Sí, parece simple, ¿no? Pero yo me imagino a alguien, papá, mamá, o esposa o esposo, que ve como esta realidad empieza a afectar la vida, ¿no? Hay que empezar a cambiar hábitos. Y es que yo le diría a un esposo, bueno, tenés que ser fiel a tu compromiso de estar al lado de tu esposa hasta que la muerte te lo separe. Es una fórmula, no está en la Biblia eso, pero porque me viene a la mente lo que les conté, se vio con esta situación y se escapó. Habla muy mal del gremio de los hombres. No. Abandonar cobardemente la situación. Le pregunta si puede ser que ayude a alcalinizar la sangre. ¿Se ocurre eso? No. Pero se toma bicarbonato y todo lo que quiera y no hace mal a nadie, ¿no? No, lo que me quedé pensando, lo que se suele indicar, quizás algunos tienen trastornos urinarios, mucha frecuencia miccional, pueden tener infecciones urinarias a repetición, pero es esto de que la vejiga no termina de vaciar y queda con un poco de retención, y lo que decimos es acidificar la orina, y para eso indicamos mucha vitamina C, jugos de arándanos, etcétera, etcétera. Dije por ahí que se equivocó, alcalinizar, claro. El pH Exacto. tiene dos extremos, dos polos, ¿no? Lo ácido y lo alcalino. Sí. Ángel de Chaco hace una pregunta, vaya, jugada, diríamos. ¿El cannabis resulta? Era la pregunta el que iba a caer no me en diga, algún no me momento. diga. El cannabis es un medicamento que sale de la marihuana, por eso la situación, ¿no? Sí, a ver, el cannabis está aprobado para los pacientes o las personas con esclerosis múltiple, pero es el cannabis que se da en puff, como si fuera un asmático, así con puff. Aerosol. Es el aerosol, exacto. Se probó cigarrillo y no funcionó porque era muy difícil dosificar cuántos cigarrillos, cuánto aspirar del cigarrillo, etcétera. Era muy difícil ese ensayo clínico. Después se probó el aceite y el aceite no funcionó. En esclerosis múltiple es el aerosol, que hoy no está en el país y esperemos que pueda estar pronto porque hay una regulación donde está prohibida la fabricación de cannabinoides. Eso es una ley muy, muy, muy antigua que ahora con el aceite y en pediatría está en el cambio. Si el paciente quiere tomar aceite, la verdad que no está probado que sea beneficioso, pero si lo quiere hacer, que lo haga. Y también hay un comercio atrás de eso, ¿no? Al no estar aprobado no debería tener que comprarlo y pagarlo y hacerlo por un mercado que no es... Pero acá del otro lado del Río de la Plata está el aerosol. Sí, no, el aerosol no está. En Latinoamérica no está. No sé si no está en Colombia. No estoy segura, pero en Latinoamérica no está el aerosol. En Estados Unidos sí, en Europa sí. Qué tema, ¿no? Ayer la ministra de Seguridad estaba destruyendo una plantación de marihuana, ¿no? Y lógicamente nosotros sabemos que el desastre, la tragedia que es el consumo de marihuana, generalmente se hace a través de un cigarrillo. Sí. No es cierto, y esto lo digo
por otros conocimientos, no quiero involucrarlas, pero seguramente ustedes pueden opinar también. No es cierto que es inofensiva, inocua, termina llevando a las personas a la adicción. La gran mayoría de drogadictos que hay hoy dando vuelta por el país comenzaron con el inocente hábito de fumarse un pucho de marihuana. Y así está demostrado, comprobado, y si alguien tiene dudas, vaya a un lugar donde hay un grupo de drogadictos y dice, ¿cómo empezaste? Y el 90 te va a decir, empecé fumando un porro de marihuana. O sea que esa es la realidad. Pero parece ser que en algunos lugares se están encontrando que a partir de esa planta hay algún medicamento como el cannabis que puede ser de ayuda. Bienvenido sea, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que son concentraciones reguladas. Por ejemplo, en Europa, en Italia, hay un registro sumamente estricto del aerosol. De hecho, el gobierno conoce exactamente cuántos puff por mes utiliza cada paciente y bajo qué indicaciones. Hay que llenar un montón de formularios. No es voy a la farmacia y lo compro. Digamos, hasta en los países que lo tienen aprobado, la regulación es sumamente estricta. ¿Vos viste de alguien que tuviera eso, lo usara y sí, le hiciera bien? Se puede conseguir a través de ANMAT. Hay que llenar un formulario de uso compasivo, que ahora tiene otro nombre, donde ANMAT autoriza a importar el fármaco si está aprobado en el exterior, pero no lo tenemos en el país. Hay que llenar un formulario, hay que hacer una serie de trámites, justificarlo y se puede conseguir. En algunos ha resultado y en otros, que son casos más importantes de discapacidad, de rigidez en las piernas, a veces no están así y no mejora tanto, pero en algunos casos ha respondido. Son pocos los que pueden. Si no puede paliar algún dolor. No cura. Es un tratamiento que se usa para aflojar las piernas, para que no tengan tanto dolor, para que estén un poco más flácidas, para que no estén tan rígidas, para lo que nosotros llamamos espasticidad. Claro. Pero nada más, no tiene otra función el medicamento. Me preocupa, Flavia, el comentario que hiciste de que los padres no son muy consecuentes o no se suman mucho, o entendí bien o entendí mal, a los grupos de ayuda. Sí, se suman. Lo que quise decir que un papá, cuando recibe el diagnóstico también con del hijo, lo que primero que uno hace que es querer cuidarlo y como ponerlo en una caja de cristal, ¿no? Y lo que nosotros favorecemos a las familias, que invitamos a través de cualquier persona que tenga el diagnóstico, siempre le decimos, invita a tu familiar que convive con vos o al que le interese acercarse, porque es la forma de todos hablar en un mismo canal, digamos, hablar en una misma sintonía, porque la gente lo primero que hace en estos tiempos es googlear. No me digas, ¿sí? Doctor Google. Doctor Google. El rabino, pues yo le digo el rabino Google. Sí. Y entonces esa información no es la misma para su familiar. Entonces es necesario personalizar la cuestión, y eso es lo que hacemos desde EMA. Escuchar a cada uno la necesidad que tiene y sobre eso trabajar. Ahora, esos son los familiares. Pero están los que, como yo, no tienen ningún familiar, pero conoce personas, tiene contacto social con personas que tienen esta enfermedad. No son enfermos, me lo aclaraste muy bien, sin anestesia, al principio del programa. Tienen la enfermedad, son seres humanos tan valiosos como cualquier otro. Somos todos hijos del mismo padre. Pero a la comunidad en general, ¿qué consejo le darías? También hay mucha gente que está interesada porque conoce un allegado, un familiar o un vecino, un compañero de trabajo. Todos tienen las puertas abiertas para recibir la misma información, recibir la orientación, el asesoramiento, participar de un grupo. Bueno, pero es muy difícil que alguien
No, no te creas, Juan Pablo, ¿eh? Vienen amigos, vienen la gente del trabajo, muchas veces se llama, dice, tengo un compañero de trabajo y es el que lo invita a que se acerque. Y lo que sí, tenemos charlas abiertas a la comunidad. Bueno, esta es una charla abierta a la comunidad. Bienvenido sea este canal que Decime, nos convoca. ¿qué hago? Dame tips, 1, 2, 3, de qué hago y qué no debo hacer. Bueno, como persona que conoce a alguien que tiene esclerosis múltiple, primero como persona que no tiene idea de otra persona que tenga esclerosis múltiple, me interesa este tema y me acerco, me informo, invito a alguien, averiguo, voy a una charla abierta, hay un montón de gente de nuestro equipo que da charlas para informar, para sacar ese fantasma, ¿no?, de la esclerosis múltiple, que era una enfermedad poco frecuente, que todavía lo sigue siendo, pero cada vez hay más difusión, concientizar, invitar a las personas a que también contacten como, no sé, una causa que uno quiere acompañar, no hace falta, puede ser como voluntario, puede ser asociándose, pagando una cuota anual, que eso ayuda a sostener la asociación, porque es muy valioso que sepan, Juan Pablo, que todo es gratuito, los servicios que brindamos. Entonces, eso es un lugar común. ¿Quién financia a EMA? Bueno, a través de donaciones, a través de una cuota social, que es una asociación civil, donaciones de beneficiarios también de la industria y de empresas particulares. Vamos a ponerlo otra vez en pantalla, la última de las publicaciones. EMA, esclerosis múltiple. Estamos en Capital Calidad de vida. Federal, la sede es en Palermo. Ahí está. Sí. Pero recibimos de todo el país, todas las inquietudes de todo el país. Sí, no hay diferencia entre gente de... No. Esto de golpe aparece sin ningún aviso y bueno, cuanto antes, es así, Adriana, cuanto antes... Frente a la duda, al menos, en una persona joven que tiene alguno de estos síntomas o más de uno de estos síntomas... Poner la pantalla otra vez. Que pueda consultar vamos a leerlo al neurólogo. uno a uno. Sí, yo lo puedo leer si me lo pones acá en la pantalla, la foto esa que teníamos antes. La campaña que hicimos este año en jóvenes y personas de los grupos que vienen a la asociación fueron los que quisieron poner su cara para visibilizar estos síntomas que acá están con estas señales, pero ellos pusieron también su imagen para dar el mensaje de los síntomas que están pasando. Así que son fatiga, mareo, problemas de visión, dolor muscular, deterioro del habla, cansancio. ¿Cuál es la diferencia entre el cansancio y fatiga? Después hablamos. Dificultad al tragar, esto es muy interesante. Depresión, confusión mental, problemas de movilidad, dolores, sensibilidad al calor. Ahí estamos, son los síntomas invisibles. Síntomas invisibles. No quiere decir que alguien que tenga esto tiene esclerosis múltiple. Yo conozco gente que está cansada siempre. ¿No? Hay un tango que dice que inventó el reloj, algo así. Me acuerdo de un tipo que se pasaba la noche o el día durmiendo. A ver, de estos síntomas está bueno eso que dice, todos tuvimos alguno de estos síntomas. Sí, claro, ¿no? claro, en algún Pero momento. Cuando uno lo registra en el cuerpo, como lo describen las personas diagnosticadas, es un cansancio distinto. O yo no tenía esto y ahora lo tengo. Entonces, como decía Adriana, se van sumando algunos síntomas y uno se siente distinto, se siente raro. Entonces, ante eso, como dice Adriana, bueno, consultar lo antes posible. Pero el hecho de consultarlo antes posible no significa que se va a curar. Significa que la medicina le va a ayudar a vivir mejor calidad de vida, que es el artículo. Y a retrasar todo lo que se puede la enfermedad. Retrasar. Claro, se retrasa, el paciente tiene menos síntomas, menos episodios de brotes, se retrasa la discapacidad, que una vez que aparece es una discapacidad que es permanente y es irreversible. Es bastante lo que se logra con el tratamiento. Sí. Y calidad de vida involucra muchas cosas. Sí, claro.
No es solamente desde la medicina, sí, como decimos, es una mesa con varias patas. Y como cuando uno pone un cafecito y se mueve la mesa y va doblando una servilleta para que eso se mantenga estable, bueno, ese es como el recurso que les decimos. ¿Cuál sería la servilleta que hay que doblar? ¿Cuántos pliegues? Y eso es, una pata es el tratamiento, otra pata es la familia, otra pata es hacer algo que a uno nos gusta, más allá, no pensar todo el tiempo en la enfermedad. Lo que pasa es que eso lleva un proceso de aceptación y ir adaptándose a decir, bueno, con esto puedo convivir, y ir acomodando. Lo tomamos como que todo cambio sea una oportunidad, aunque suene raro, pero la gente dice, bueno, pude ahora, bajé un cambio. Es difícil, especialmente pensando que son personas de entre 20 y 40 años, ¿no es cierto? Pero los que ya pasamos esa edad, no sé si se nota, les tenemos que decir a la gente joven, mirá, la vida es así, es una constante pérdida, ¿no? A mí me gusta jugar al fútbol, hasta que un día me di cuenta que no podía. ¿Cómo no puedo? No, ya no me da el cuerpo para eso. Me metía en el mar y nadaba, y ahora ya no me meto más. Así un montón de cosas que la edad te va diciendo, bueno, ya no lo podés hacer más. Y esa realidad es para todos, no solamente para los que tienen alguna enfermedad. Quizá los que tienen esta enfermedad tienen que aceptar antes de lo normal las limitaciones que el cuerpo, la vida, la edad, el tiempo nos marca. No sé si curioso es el término, pero es algo llamativo porque muchas veces en la consulta las personas que tienen chicos chiquitos, los chicos entienden más las limitaciones de los padres con la enfermedad que el resto de la familia, ¿no? Ajá. Por ejemplo, entienden que el papá no puede jugar a la pelota en la plaza igual que los otros papás, y a lo mejor la pareja le dice llevarlo a la plaza a jugar. En cambio, los hijos se adaptan perfectamente. No hay que explicarle a los hijos, entienden perfectamente lo que le pasa a los padres. Y ahí nosotros aprender de los hijos. Es aprender de los hijos. Y ayudar a decir, bueno, si no puedes correr atrás de la pelota, sentate en el piso y atajá. Claro. O sea, no poner un no, ir buscando la forma de hacerlo los chicos lo mejor tienen posible. Otra plasticidad en entender las cosas, no juzgan. Hablaste de 20 a 40, pero hay casos de... Sí, hay casos de adolescentes, de niños más chicos. Y de adultos. De adultos jóvenes hasta los 18 años, sí. Bueno, espero que la audiencia haya podido apreciar este informe, ¿no? Y son cosas para aprender. No quiere decir que esto va a ser una situación que van a vivir millones, no. Parece que crece. Quizás lo que esté creciendo es el diagnóstico. Más preciso. La alerta. El alerta, ¿no? Pero les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que hayan venido, y las desafío a hacer algo que siempre le digo a las personas que hacen el trabajo como el que están haciendo ustedes. Un texto de la Biblia. Les voy a leer. Lo recito porque lo sé de memoria. El texto es este, dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Y a la gente que está trabajando, como ustedes, no sé si lo sienten, pero yo al hablar con personas que sirven, de golpe a veces les viene el cansancio por la incomprensión, la indiferencia, y la Biblia nos hace llegar: no se cansen, van a cosechar si no desmayan. Así que les dejo este texto. El próximo domingo, si usted se conecta con internet, allí en lapuertaabierta.org, vamos a tener en la iglesia el tremendo privilegio de recibir al doctor Pablo Polischuk, que es un profesor de una importante entidad académica en los Estados Unidos, y es un privilegio tenerlo en la iglesia. De todas maneras, si usted no se puede conectar,
el lunes va a ser el invitado de nuestro programa. Pero bueno, el desafío para que a eso de las 7, 7 y media, usted se conecte a lapuertaabierta.org, sea partícipe online del programa, y después vamos a escuchar a este invitado especial. Gracias otra vez. Gracias. Que tenga un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo domingo. El próximo lunes, perdón. Bueno, el domingo. Porque, yo voy a aparecer también ahí presentando al orador. Si no, el lunes. Pero ya me estoy metiendo en un lío, estoy cansado. Que Dios le bendiga.